Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre BitChain. Me hacía mucha ilusión hablar de este proyecto, ya que no lo había traído todavía al canal por una cuestión de no haber profundizado lo suficiente. No porque no me guste el proyecto, ni mucho menos, sino porque no me había parado a pensar el poder y el potencial que va a tener en los próximos meses y en los próximos años. Por lo tanto, me he parado a pensar, voy a profundizar, además he profundizado esta mañana tranquilamente en el proyecto, en todo el ecosistema, y veo que es un ecosistema mucho más potente que hace un año, que era cuando estaba mucho más centrado en BitChain. Os recuerdo también que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Y sin más, vamos con BitChain, vamos con la página principal que está traducida al español a través de Google Translator. Podéis descargaros la aplicación o la extensión de Google Translator en vuestro navegador. Personalmente uso Brave y es una cosa muy curiosa del mundo cripto que mucha gente, sobre todo personas que están en el entorno de ingeniería informática o que les gusta la tecnología en general, están utilizando Brave y no son conscientes de que es un navegador diseñado para criptomonedas, para la web 3.0. Tiene varias funcionalidades y una de ellas es poder utilizar el traductor de Google, al igual que se puede utilizar en Google Chrome. Es muy sencillo utilizar esta extensión y personalmente, habiendo estado en Dubái, habiendo estado en Emiratos Árabes, es muy útil tener este tipo de herramientas y no ponernos excusas. Muchas veces me dicen, Adrián, no voy a profundizar en este tema porque no sé inglés. Vale, el problema en mi caso no era no saber árabe, sino en ocasiones no tener la herramienta para traducirlo al inglés o traducir al español. Entonces utilizaba esta herramienta cuando podía y si estaba en la calle y no tenía acceso al traductor del navegador, en algunas ocasiones utilizaba Google Lens, que es muy parecido. De hecho, se puede utilizar Google Lens con el navegador, pero es mucho más útil utilizar Google Translator. Dicho esto, vamos a investigar, vamos a profundizar en las últimas novedades y en el valor que podría llegar a tener BitChain y su token VET con su token VTOR. Hay dos tokens en la red. Y vamos a ver también por qué no me termina de convencer que haya dos tokens. Lo vamos a ver en breves. Vamos a empezar con la definición. Es una cadena de bloques, es una blockchain, al igual que Ethereum, al igual que XRP, al igual que Bitcoin, y tiene su valor en actividades creadas por miembros dentro del ecosistema que resuelven problemas económicos del mundo real. Aquí está la parte más importante en BitChain. Generalmente se conoce como la cadena de bloques de logística o de trazabilidad. Es decir, ha sido muy famosa o ha recibido mucho reconocimiento porque se ha utilizado en cadenas de producción y en general trazar el origen de los productos. Y es una red muy centrada en el mundo real porque está diseñada desde un problema real como era trazar el movimiento de los bolsos de Louis Vuitton. Demostrar que un Louis Vuitton es manufacturado o ha sido manufacturado por Louis Vuitton y no es una copia, no es una falsificación. Ayer en uno de los aeropuertos en los que estuve, creo que fue en el de Pisa, vi un anuncio, un aviso que alertaba de que tener productos que no eran originales era ilegal. Obviamente es ilegal tener una copia de un producto que venga a ser una falsificación, que acabe siendo una falsificación. Sin embargo, ¿cómo sabemos si ese producto es una falsificación o no? Para demostrar la veracidad
y la validez de esa cadena de transacciones o esa trazabilidad, necesitamos un sistema muy organizado y muy disciplinado. Por eso tenemos un gobierno que, a diferencia de redes como Bitcoin, Ethereum, incluso XRP, tenemos especificidad dentro de esos objetivos. Es decir, se establecen unas reglas para que haya un mínimo de bet que haya que stackear para poder ser un validador. Esto no lleva a mayor descentralización, pero sí que lleva a mayor fiabilidad sobre esos validadores. Me explico. Es mucho más difícil llegar a un fallo dentro de la red porque un validador o varios validadores se comporten de forma no válida o de forma incluso negligente. Y claro, en cadenas o en sistemas donde hay que confiar tanto, como es el caso de BitChain, pensemos en Louis Vuitton, pensemos en Apple, pensemos en Samsung, necesitamos un sistema diferente o específico para conseguir esa confianza. Y llevándolo al mundo corporativo, obviamente es mejor vender que los validadores realmente tienen mucho que perder a que simplemente tienen un ordenador validando transacciones. Y claro, todos estos conceptos son lo que dan lugar a BitChain. Hay una historia detrás que es básicamente lo que os he comentado y por eso llegaron a crear esta red en base a Ethereum, ¿vale? Sí que hay que pensar en Ethereum como la base de BitChain. BitChain no nace en el vacío, no nace desde, bueno, queremos conseguir mayor trazabilidad en los productos, mayor trazabilidad en los sistemas de producción o en la cadena de producción y vamos a construir de cero, sino que empezaron desde Ethereum y empezaron a trabajar en una red específica para estos problemas, para estas soluciones. Entonces, lo que podemos encontrar es la prueba de autoridad, que es similar a la prueba de stake o proof of stake. Básicamente es tener una participación, en español sería prueba de participación, tener una participación que sirva para demostrar que la red puede confiar en nosotros como validadores. Por eso tenemos un sistema más eficiente y con menor desperdicio de energía. Desperdicio entre comillas, porque, ya digo, en vez de tener un montón de bet, tendríamos una máquina validando transacciones, que sería el Proof of Work. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema que está basado en la autoridad. Sé que no es lo más descentralizado, no es lo que más le gustaría a un cyberpunk o a un idealista del sistema de Bitcoin, pero sí que tenemos una fiabilidad en la que puede confiar una empresa o un conjunto de empresas. Entonces, sí que es cierto que se consigue mayor descentralización en el momento en el que hay más personas utilizando incluso más validadores que sean capaces de llegar a ese mínimo de stake por tener un buen modelo de negocio. Y por eso me recuerda tanto a XRP, porque en XRP hay que tener un modelo de negocio para entrar dentro de la red. No se puede entrar simplemente a pillar transacciones y a coger un poquito de aquí, un poquito de allá y después irme porque haya subido o haya bajado el precio, sino que hay un modelo de negocio que tiene que respaldar el motivo por el cual uno está en estas redes. Es totalmente diferente y es un poco complejo, pero sí que es cierto que necesitamos una red totalmente fiable en la que confíen las empresas y en la que confíen los usuarios y también confíen los desarrolladores, como vamos a ver en breves. Entonces, a nivel de narrativa de respeto por el medio ambiente, vemos que también hay poca potencia necesitada o no se necesita tanta potencia para poder entrar en estas redes, para poder validar transacciones.
a diferencia, por ejemplo, de Bitcoin, que tiene un proceso intensivo en energía llamado Proof of Work. Sin embargo, tampoco quiero entrar mucho en el debate de descentralización versus centralización, simplemente deciros que relativamente hay mayor centralización dado el objetivo que se quiere alcanzar con BitChain. Entonces, ya digo, sí que se puede reducir a la tesis de necesitamos una cadena de bloques que se amolde al mundo de la cadena de producción, a la cadena de distribución de los productos. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual se creó BitChain. Entonces, tenemos un modelo económico, que era el que os comentaba, de validar y de conseguir una energía que efectivamente pague esas transacciones. Tenemos el caso de BET y tenemos el caso de Bithor. En el caso de las actividades empresariales tendríamos BET para verificar que el validador o que el que está aprobando esas transacciones, el que está aprobando que esos NFTs sean reales o ese dato, esa información no haya sido corrompida o no se pueda modificar, es motivo por el cual tenemos BET. Y el token Bethor sirve para pagar esas transacciones, para incentivar a los validadores a que aprueban las transacciones. Tenemos también smart contracts y tenemos pagos, tenemos esos medios de pago que son más eficientes que en otros casos. Por ejemplo, en BitChain es más económico transaccionar que en Ethereum o que en Bitcoin. Entonces, tenemos de nuevo soluciones que también existen en otras redes, que existen en Avalanche, que existen en Binance Smart Chain, que existen en Polygon. Sin embargo, en este caso, la historia y los objetivos son totalmente diferentes. La historia en el sentido de por qué se constituye BitChain. En cuanto al fundador, Sunny Lu era trabajador de Louis Vuitton China concretamente. Y claro, China, Louis Vuitton, tenemos un asunto muy interesante de por qué necesitamos confiar en un sistema como pueda ser el email en el caso de los móviles o pueda ser algún número como el código que tenemos en el bastidor o cualquier tipo de prueba de verificación de esa veracidad o de esa trazabilidad, que no se ha corrompido en ningún momento. Por lo tanto, ahí es donde entran los NFT realmente útiles, en verificar y en validar que ese token corresponde a un objeto real. Os pongo un ejemplo. En Dubái vi un Tesla que tenía una oferta de venta para que se pudiera utilizar en un metaverso y se pudiera utilizar en el mundo real. Es decir, la próxima vez que nos compremos un Lamborghini o que nos compremos un Tesla o que nos compremos un Bentley, podemos recibir ese NFT para utilizarlo en juegos o utilizarlo en cualquier tipo de exposición o lo que queramos. O simplemente demostrar que es nuestro coche. Porque en España, sin ir muy lejos, podemos tener un conflicto del tipo nos han ocupado la casa. ¿Y cómo demuestro yo inmediatamente que esa es mi casa? Hay que ir al registro y hay que demostrar ante el registro que esa propiedad es mi propiedad. Si tuviera un NFT o tuviera algún tipo de registro en la blockchain que cumpla las condiciones que he comentado previamente y diga, aquí tenemos la información, nadie ha podido corromper esta información, no he podido ir al registro y haber sobornado a nadie para cambiar esta información, que es el problema de los sistemas ultra centralizados o centralizados en pocas personas que pueden ser corrompidas. En España todavía tenemos cierta seguridad en este tipo de procesos, sin embargo, en países en vías de desarrollo, cambiar un registro de propiedad tampoco es tan difícil y puede haber conflictos, y de hecho hay conflictos todos los días, por esa falta
de veracidad o esa falta de robustez en el sistema. Por lo tanto, BitChain entra en este mercado y, como veis, entra mayoritariamente en Asia, concretamente en China. Entonces, vamos a tener una capacidad de registro muy fiable y con una serie de condiciones que son potentes. Concretamente, vamos a hablar de lo que se puede hacer actualmente en BitChain. Vemos NFTs, vemos varios NFTs o varios sistemas para crear NFTs. Concretamente, se puede crear VPunks a través del sistema que os voy a comentar ahora, y también se pueden comprar y vender. Obviamente, aquí debemos buscar lógicas que nos lleven a ganar dinero, que nos lleven a extrapolar qué sucedió en otros sistemas o en otros productos y llevarlo a BitChain, porque tampoco hay que innovar en exceso y menos en cripto. Podemos ver juegos muy conocidos como 2048 y ver que en este caso podemos jugar con nuestros BET a este juego. Otro día hablaré de los juegos y de los NFTs de BitChain, de los Play to Earn, como es este caso, y también voy a profundizar más en el futuro en estos temas porque me parecen súper interesantes. Sin embargo, hoy me voy a centrar en dar unas pinceladas y en explicar en general en qué situación estamos. Como veis, tenemos bastantes proyectos de NFTs y también tenemos exploradores que no dependen de una única persona o de una única institución. Cuando tenemos, por ejemplo, un notario, estamos confiando en que esa institución es más potente que el resto. Y por eso solemos pagar más. A un notario se le paga más que a un simple fedatario, ¿no? Es un fedatario que está preparado y que está legitimado para verificar esa transacción o verificar ese movimiento. Sin embargo, no todas las transacciones se llevan ante notario o se depositan ante notario, sino que en ocasiones tenemos un registro en internet o tenemos algún registro más informal. Por lo tanto, ahí es donde vemos el coste o el valor que puede llegar a tener una creación de un NFT o de un registro en la blockchain. También tenemos otro tipo de registros que no son NFTs. Sin embargo, es importante que quede claro que cuando se escribe o cuando se registra en la blockchain tenemos una capa de seguridad y de fiabilidad superior que si no tenemos blockchain. Aquí veis otras aplicaciones, incluso me voy a centrar en el exchange porque tenemos un exchange que funciona prácticamente como cualquier otro. Funciona con swaps, funciona con piscinas y simplemente podemos cambiar BET por tokens que vemos por aquí. Vemos Victor, por ejemplo, que es el token que necesitamos para mover BitChain, para mover BET, y es interesante saber que Victor se genera a través del staking de BET. Es decir, por tener BET vamos a recibir Victor. Luego tenemos otros tokens que de momento no he conocido en profundidad, de verdad. Y hay uno que sí que conozco, que es Safe Haven, ¿vale? Safe Haven es un token que básicamente se centra en herencias. Entonces, claro, cuando tenemos que confirmar que un proceso tan complejo y potencialmente impredecible se tiene que registrar y se tiene que planificar antes de que suceda, en el caso de una muerte fortuita, Safe Haven sí que trata estos asuntos. Dejadme en los comentarios si queréis que hable de Safe Haven y si queréis que siga profundizando en los juegos y en las plataformas de BitChain. En cuanto a juegos, tenemos 2048 y para acceder a todos estos juegos y todas estas plataformas os recomiendo utilizar Connex, ¿vale? Concretamente Sync, ¿vale? Tendréis debajo en la descripción los enlaces y podréis acceder a cualquiera de los enlaces que dejaré en la descripción. Si queréis empezar desde el principio, podéis iros a BitChain. Si queréis empezar a aprender cómo utilizar este tipo de plataformas, podéis ir a Sync, que es un navegador diseñado para lo que vendría a ser conectarnos directamente a la web 3.0
a través de este navegador. También se puede a través de la extensión o a través de iPhone o Android. Podemos conectarnos a través de nuestra aplicación y como queráis. Si queréis desde desktop o desde ordenador o si queréis desde móvil. Por último, vamos a echar un vistazo a los VPunks, ya que tenemos un hermano pequeño, tenemos un caso muy concreto de hermano pequeño y hermano mayor. El hermano pequeño sería VPunks y el hermano mayor, clarísimamente, son los CryptoPunks. Los CryptoPunks se emiten o se crean en la red de Ethereum y los VPunks se crean en la red de BitChain, en la red de BitTor. ¿Por qué es tan potente ver este tipo de hermanos pequeños? Porque literalmente todos buscamos el próximo CryptoPunk. De hecho, voy a hablar de otro punk, ¿vale? Que en estos momentos estoy investigando, se llama CrossPunks, y si realmente veo un valor en ese proyecto, lo traeré al canal. Si todavía no lo termino de ver, pues no lo traeré. Sin embargo, de momento estoy viendo mucho valor en este tipo de réplicas porque originales solo hay uno y copias puede haber muchas. Sin embargo, dentro de esas copias puede haber réplicas muy buenas y réplicas muy malas. Obviamente, una réplica muy buena que atraiga al público puede ser el próximo gran movimiento y la próxima oportunidad de inversión. No nos engañemos. Todos estamos buscando al próximo Bitcoin, al próximo Ethereum, al propio XRP incluso, o al próximo Stellar, ¿vale? Entonces, si vamos buscando esas lógicas, obviamente tenemos un checklist, tenemos una lista de atributos que si se cumplen en mayor o menor medida, vamos a seguir adelante o no. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un comentario, dejad un like, suscribíos si todavía no estáis suscritos y dadle a la campanita de todas las notificaciones para recibir alertas con nuevos vídeos y cuando haga directos. También recordaros que debajo tenéis el link a Telegram y podéis acceder sin ningún compromiso. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.